que vamos a estar hablando del retiro, de la jubilación. Invertir pensando en la jubilación. Aldana Hammer, ella es especialista en finanzas personales. En Instagram la encuentran como Femeninas Financieras. Aldana, bienvenida. ¿Cómo estás? Siempre hay que empezar, es fundamental empezar en el momento que estés escuchando esto. Si no querés ser un indigente, el día de mañana tenés que empezar a pensar en la jubilación. Bien. ¿Hay algún momento en la vida en el cual sea demasiado temprano considerar invertir para el retiro? Digamos, tengo 25 años, por ejemplo. No, es ideal empezar, si tenés tiempo, genial. Yo, por ejemplo, empecé ya a los 23 a pensar en estos temas. ¿Por qué es fundamental? Porque si no querés ser un indigente, hoy la mínima es de $177 y no se puede vivir con ese dinero. Claro. Entonces es fundamental empezar y se necesita muy poco capital, a partir de 1.500 pesos ya puedes comprar un CDR de Amazon, digo. Claro. Esto, estimo que esta relación que nos haces con la indigencia es porque, digamos, es muy triste, pero es así. Si nos vamos a ver los datos, nos hablabas de la mínima y luego vemos línea de pobreza y línea de indigencia y no están muy lejos de lo que cobra la mínima un jubilado hoy. Por eso es la referencia, digamos. Sí, inclusive con el bono, o sea, es una locura, Claro. digamos, haber trabajado toda la vida, regalarle los años más productivos al Estado y encima, cuando llegan los años más débiles, no, digo más débiles porque uno no tiene la fuerza productiva, Claro. Cobrar eso. Así que sí, el mejor momento era ayer, el segundo mejor momento es hoy cuando están escuchando esto. Excelente. Ahí nos dice RR del otro lado, Yayi, ya hay que empezar, mientras antes empezás, antes te jubilás. ¿Existe eso también o es como muy soñar en grande? Digo, el empezar a invertir y pensar quizá con el objetivo de retirarme antes, no llegar a los 60. ¿Podré llegar a generar alguna especie de rendimiento si empiezo a invertir a los 25 que me permita, no sé, a los 50 empezar a trabajar menos? Sí, o antes. Mira, hay una calculadora muy buena si quieren hacer el ejercicio para entender cuánta rentabilidad necesitarían, cuánto capital, que es investor.gov o pones calculadora de interés compuesto. Y empezás con es una calculadora que te saca un gráfico con un monto inicial, por ejemplo, $25.000, una contribución mensual que puedas hacer, no sé, $100 mensuales, cantidad de tiempo, y en base a eso te saca con el interés compuesto. Y es una locura, porque, por ejemplo, en este caso, que yo te decía, la calculadora, $25.000, empezando con eso, haciendo aportes mensuales de $100, en 10 años, a una tasa por ahí baja o relativamente moderada, que es un 8%, tendrías $72.000, 72.644. No es tan, digamos, el poder del interés compuesto es una locura. Entonces, cuanto más tiempo tengan, mejor. Sí, y eso que decís está bueno, recomiendo también lo mismo que estás mencionando, porque te aparecen las curvas donde vos podés ver la diferencia entre interés simple e interés compuesto, incluso si no hubieses invertido, pasan los años y seguís teniendo ese mismo capital inicial, devaluado incluso en términos reales, en realidad tenés menos, y cómo cambia con el interés compuesto. Ahora, mencionabas así como el pasar, decías, bueno, por ejemplo, los CDRs, digo, hay CDRs de poco monto, a lo mejor te sobran pocos pesos a fin de mes, y esto a veces de quienes tienen este pensamiento de decir, bueno, no me sobra tanta plata, me la gasto, porque en realidad es como que, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A partir de cuánto yo puedo comprarme algún instrumento o posicionarme en algo que me dé algún rendimiento? ¿Cuánto dinero inicial necesito en pesos? Como te decía, 1.500 pesos para Amazon, para un CDR, 3.500 para Google, McDonald's está 14.000 pesos. O si no, una obligación negociable, no sé, se me ocurre Mastelone, por ejemplo, 1.300 pesos, sí, más o menos. Digamos, lo que tiene la obligación negociable es que es de renta fija. Entonces, es como vos estás comprando deuda de una empresa y esa empresa se compromete a pagarte de una determinada manera el capital y los intereses que serían, o sea, tus rentas, tu ganancia. Entonces, ya ahí tenés una cierta previsibilidad, lo cual me parece excelente y es a partir de 1.300 pesos, así que no hay mucha excusa, digamos. Bien, perfecto. Me sobra lo que un café con medialunas a fin de mes y puedo invertir. Y es más, a veces es mejor pensarlo a principio de mes, ¿no? Como separar ese dinero. Te iba a decir eso, cambiar el orden de los factores acá sí altera el producto. Bien, perfecto. Ahorrar primero. Muy válido el consejo. ¿Hay algún instrumento que sea más interesante si en concreto el objetivo es el retiro? Porque digo, lo que sí tenemos como confirmado es que es un objetivo de largo plazo, porque no son las vacaciones del año que viene, digamos. Entonces, al ya saber que es un objetivo de tanto largo plazo, ¿cambia la decisión en qué instrumento conviene invertir? Sí, obvio. Sí, por ejemplo,
Para el retiro mucha gente utiliza el ETF, el SP500, por ejemplo. Ujú. Es muy común. Bueno, hay un montón de instrumentos. Los instrumentos en general, bueno, vos sabés también, pero se eligen acorde a objetivos, a perfil de la persona y el tiempo que vos tengas para tener ese dinero trabajándolo sin necesitarlo. El ETF, este que te digo, mira, por ejemplo, yo siempre digo que qué interesante hubiera sido si el día de nuestro cumpleaños nos hubieran regalado, comprado nuestros padres una acción o un ETF. Qué diferente sería hoy la vida adulta, ¿no? Y qué interesante hacer el ejercicio. Digo, yo tengo 28 años y mi cumpleaños es el 27 de julio. Saco, si todos los 27 de julio, 28 años para atrás, compraba ahí una participación en el S&P, ¿qué tendría hoy? ¿Cuánto hubiese puesto y qué tendría hoy? Qué interesante el Claro. ejercicio, me gusta. Tal cual. Mira, por ejemplo, en el 95 estaba $56 el SP500, hoy está Ujú. 543. Mirá si todos los años no nos vamos comprando uno o a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, sería muy interesante el futuro de esa persona. Bien, y déjame que te pregunte pensando en, viste, también hablamos de diversificar, la importancia de diversificar, pero cuando en concreto el objetivo es el retiro, la jubilación. Digo, ¿qué tan importante se vuelve esto? Con el S&P ya estoy lo suficientemente diversificado, puede ser una respuesta, porque digo, a lo mejor ahí ya hay varias empresas, o no, o en realidad tendría que tener, no sé, algo de renta fija como nos aconsejabas. ¿Cómo encararías el tema de la diversificación si alguien te pregunta eso? Digamos, Aldana, me estoy armando la cartera pensando en el retiro. ¿Qué tanto diversifico mi capital? Es fundamental diversificarlo entre renta fija, renta variable, algún mix de liquidez, es fundamental para surfear mejor las olas del mercado. La semana pasada, lo que pasó con Japón, por ejemplo, las que hubo muchas acciones a la baja, las que les siguió yendo relativamente bien y que no bajaron tanto fueron las de consumo, las conocidas blue chip. Entonces, haber tenido una cartera diversificada en ese momento te permitió surfear mejor la ola. Así Claro. que sí, es fundamental. Y se diversifica acorde al perfil de cada uno. Bien. Ahora, pienso, digo, si quizá el objetivo está en el largo plazo, el ruido del corto plazo me tiene que llevar a tomar cambio de decisiones en lo que invertí, porque a lo mejor me estoy como queriendo diferenciar en eso, ¿no? Si el objetivo es las vacaciones o cambiar el auto lo antes posible, Sí. es una cosa. Ahora, esto es un objetivo a lo mejor para algunos a 10 años, para otros a 20 y para otros a 30. Entonces, si el objetivo está tan allá y hay un ruido de corto plazo de, no sé, pasó esto que vos nos decís, Japón dijo que iba a subir la tasa de interés, hubo ruido, se movieron las acciones, ¿tomo decisiones en base a eso o no? Depende. Ok, Depende de la estrategia que tengas. Si es activa, si te gusta estar en el mercado, o si es pasiva, no te importa. En este caso, en el caso de la semana pasada, si tuvieras una estrategia pasiva, no le deberías dar mucha bolilla, pero sí es una buena oportunidad para comprar más barato el mismo activo en el que venías. bien, claro. Siempre hablando de cuando estés en activos que sean estables, ¿no? Si estás en activos recontra volátiles, se dice un beta alto, o bueno, una tecnológica, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, ahí sí verás si tu estrategia es de largo plazo, en qué activos estás invertido. En general, cuando es de largo plazo, como estamos hablando de la jubilación, debes tener un rebalanceo de cartera, pero cada cierto tiempo, ¿no? Hay veces que cuando bajan los precios, si vos haces compras periódicas, vos podés primero setear todos los meses, al principio de mes, comprar determinada cantidad que sepas que te sobra, que te va a sobrar. Bueno, vos vas comprando periódicamente y cuando los precios bajan vas a comprar más cantidad de ese activo. Entonces, cada 3, 6 meses te sentás a rebalancear, bueno, si mi cartera debe tener un 60, un 40, bueno, ¿qué hago para llegar a ese 60-40? Claro. Depende del perfil. Bien, entiendo, claro, el mercado se va moviendo y entonces a lo mejor yo tengo que como reajustar algunas cositas para volver a lo que ya tenía antes. Sí. Bien, Sí. ahí nos hace una pregunta en el chat, nos dicen, bueno, que se descargó la app de IM+, ya tiene ahí su cuenta comitente, estimo, porque lo que pregunta dice, ¿cómo hago interés compuesto con alguna ON? Entonces, explicar un poco esto de qué se trata comprar una ON, de paso él pregunta cuál, porque me encuentro, a lo mejor entro al panel y veo un montón de ONs, qué ONs son más interesantes al momento de hoy, y luego eso, explicar cómo funciona el interés compuesto, de qué se trata esto. ¿Lo hago yo? ¿Lo hace la acción sola o la ON en este caso? ¿Cómo funciona el concepto de interés compuesto? Claro, la ON vos la comprás en pesos en general, o la puedes comprar en dólares también, te va pagando, hay que ver cuáles, pero hay algunas que pagan renta en dólares. Si vos esa renta que recibís
la utilizás para gastarla, no estarías haciendo el interés compuesto. O sea, te estaría sacando la ganancia. Ahora, si vos eso que recibiste lo reinvertís en la misma ON, estarías haciendo, y la esperás hasta el vencimiento, estarías haciendo interés compuesto. O sea, Bien. vos lo tenés que hacer de sacarlo y comprar. Bien, es como reinvertir el interés que me generó. Entonces ahí estoy como teniendo otra inversión sobre capital más interés. Y eso es a lo que le llamamos interés compuesto. Y preguntaba, ¿cómo elijo una ON? Digo, ahí entro al panel, hay un montón. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué análisis tengo que hacer? Y depende del perfil, pero hay como cosas puntuales que ver en las ONs. Uh-huh. Si está bajo la par, si está sobre la par, en qué momento estás comprando, si estás comprando en el mercado primario, ni bien sale, o estás comprando en el mercado secundario. En el mercado secundario le estás comprando a otro inversor, entonces ya la ganancia ahí empieza a bajar un poco. ¿Qué más? Bueno, el tema de la TIR también es interesante, si la vas a esperar hasta el final. Y la fecha de pagos, cuánto es la rentabilidad. Bien. Por ejemplo, Mastelone, acá que estoy viendo, esto no es recomendación de inversión, pero, por ejemplo, Mastelone, bueno, paga el 30 de septiembre de este año, el 30 de diciembre de este año, ya paga 4 veces al año. Bien, hacerse como ese calendario, digamos. Claro, después de ahí te puedes armar un flujo para recibir, bueno, tantos dólares al mes, que hay mucha gente que me pregunta, quiero recibir un sueldo extra de $200 al mes. ¿Cómo hago? Bueno, pueden ser las obligaciones negociables. También, ¿qué capital hay que tener en cuenta para eso, no? Bien. A veces la gente viene con ideas que con 5.000 pesos ya va a tener 200. Claro, claro, exacto. Ser realista con los rendimientos, porque también a veces buscando soluciones mágicas corremos el riesgo de caer en una trampa. Y en otros casos, a lo mejor no es una trampa, pero es un instrumento demasiado riesgoso en comparación a lo que a lo mejor queremos asumir. Tal cual. Como para cerrar eso, para que se lleven una idea. De hecho, ayer me pasó con un cliente que vino con señales de cripto y le estaban ofreciendo el 50% en dólares. Bueno, nada, no hubo manera de explicarle que podía ser una estafa, pero para que se lleven una idea concreta, si vos querés $200 al mes con una rentabilidad, un 5% podría ser algo conservador, bono del tesoro, para lo cual, si vos querés $200 al mes, necesitarías $49.000, haciendo números redondos, ¿no? Grandes. Claro, invirtiendo más o menos $50.000, yo obtengo una renta más o menos con inversión conservadora de $200 al mes. Exacto. Bien. Con un 8%, $30.000. Claro, está bueno tener como esos números en la cabeza y eso también, con la calculadora de interés compuesto lo sacan todo y ahí van jugando como, tengo este capital inicial, ¿cuánto obtengo? Y demás. Y ahí en el chat seguían insistiendo con esta idea de, ¿cómo que reinvierto? Yo pensé que se realizaba solo esto, ¿no? Entonces, y otra persona ahí responde, RR le dice, bueno, cuando te paga la renta, agarrás esa plata que entra a la cuenta y compras más. Claro, es como que te ingresó dinero, te pagó esa ON lo que te tenía que pagar y ese dinero ahora vos lo tenés, lo que sea que te lo pagó, digamos, en pesos, y eso es lo que vas a invertir, para que te siga generando ese interés, porque si no, no lo tenés invertido, es como que está ahí, está quietito. Está ahí líquido, sí, bien. Eso mismo, tenés que hacer vos el otro clic. Bien, por eso es que decimos esto de conocer el calendario de dónde estamos invertidos, porque si a lo mejor ponemos el dinero y nos olvidamos, no sé, me imagino que debe haber casos, Aldana, te debe pasar, de alguien que le paga y queda el dinero ahí, se olvidó y se acordó el mes siguiente. Y es como, uy, eso quedó ahí quieto, ¿no? Debe haber casos. Y no generando ninguna rentabilidad, sí. Claro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta que te parezca, perdón, otra respuesta en realidad, otro comentario que te parezca que esté bueno hacer en torno a esto? Digo, estoy invirtiendo pensando en el largo plazo, pensando en el retiro. ¿Hay algo que no hayamos mencionado que esté bueno tener en cuenta como para algún consejo o alguna decisión a tomar? Yo creo que todo parte de la planificación, de tener buena finanzas, llevar tu Excel, si vos te planificás el retiro, vas a tener mayor probabilidad de éxito que si no lo planificaras. Eso ya derivamos. Para lo cual vas a tener que imaginarte, calcular un monto necesario, establecerte en cuánto tiempo lo vas a seguir como un caminito, ¿no? Porque si no lo seguís, es muy probable que te quedes o con la mínima o con la jubilación solamente del Estado. Pero la planificación es fundamental. Bien, perfecto. Nos quedamos con eso entonces. Aldana, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Fue un placer tenerte y bueno, espero que volvamos a conversar pronto. Gracias a vos, Yayi. Bueno, hablamos con Aldana Hammer, especialista en finanzas personales. La encuentran en Instagram como Femeninas Financieras.
Hablemos de invertir para el retiro, invertir para la jubilación. Nos dejó ahí algunos tips, algunos comentarios. Quería hacerles también la mención de que, fíjense, hace un rato preguntaban ahí en el chat, bueno, ¿cómo elijo qué ON comprar? Y además de seguir los consejos que nos dejaba Aldana de qué es lo que tengo que mirar, qué análisis tengo que hacer,